El día de hoy, quiero presentarles a Vianet Rojas Arenas. Ella es directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, presidenta del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad de Género del municipio de Puebla, forma parte de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de México, es miembro del comité organizador del Encuentro Nacional Feminista Puebla 2017. Bienvenida, Vianey. Y el día de hoy nos va a hacer favor de darnos una importante y interesante conferencia sobre una breve historia de la ley contra la discriminación en Puebla. Al finalizar, ustedes podrán levantar la mano y hacer preguntas acerca de la conferencia. Y bueno, nuevamente bienvenidos, chicos. Denle continuidad a este programa, vale mucho la pena. Y bueno, te dejo en tus manos este panel. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal el calor? Está cañón, ¿no? Antes de empezar, me gustaría preguntarles de qué carreras son. ¿Son de administración o vienen de otras carreras? ¿De otras que por ahí? Comercio internacional, empresas, ¿o qué? ¿A empresas así se llama? ¿Administración de empresas? Ajá. ¿De qué alguna otra? Nada más, comercio y administración. Entonces estamos en su casa. Yo les voy a hablar de un tema que pareciera que no es tan interesante o del cual no hablamos tanto, y voy a hacer un breve recorrido de la ley contra la discriminación, las primeras algunas con un sí, con un no, y la primera sería, por ahí está, la segunda diapositiva, por favor, y es, ¿alguna vez se han sentido discriminación hacia ustedes? Alce la mano quien sí. Cualquier tipo, o sea, ahorita vamos a ver, ok, entonces, por allá, pero son digamos, pocas las personas que dicen que sí han sentido discriminación, ¿no? Esas personas, ¿por qué razón? ¿O por qué creen que alguna persona se ha sentido discriminado o discriminada? ¿De veras, de plano, nunca se han sentido discriminadas? Está muy interesante esto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto o no. Ya había algunas risitas así como más bien como... ¿Han hecho ustedes comentarios discriminatorios contra algunas otras personas? Eso sí, ¿verdad? Hay quienes dijeron no, que negaron con la cabeza, ¿no? Esas personas que dijeron sí, ¿me podrían decir por qué? ¿Por qué han hecho comentarios discriminatorios? Yo lo hago más por juego, ¿no? O sea, yo jugaba americano y tenía muchos amigos muy bonitos y están negros, y ya. Por juego, ¿no? Ahí ya salió una forma de discriminación por tu tono de piel, ¿no? ¿Alguien más que me quiera compartir por qué? ¿Por juego? Por juego, y la razón era el tono de la piel, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra por allá? Bueno, en mi anterior escuela, como era de paga, algunas personas pues usaban de mayor ingreso económico que otras, y pues obviamente si te veían que no llevas ropa de marca, pues te señalaban. Por no llevar, o sea, por un estatus socioeconómico, ¿no? O sea, tengo dinero, ¿cómo demuestro que tengo dinero? Pues como visto por las cosas que tengo, ¿no? Entonces se discrimina a las personas que no tienen lo mismo o que no esperan que tengan lo mismo, ¿no? ¿Han visto que otras personas discriminen a alguien? ¿Sí? ¿Qué tipo de discriminación han visto? En los cruceros. Ajá, en los cruceros. Somos mamás o las señoras que ponen a vender a sus hijos, los volcando, dando el escape, todo así, de montar chicles, mientras yo estoy aquí sentada. No, yo siempre pienso un tipo de discriminación. Ahí haría una aclaración, más bien eso es violencia, y ahorita vamos a ir viendo las cosas, ¿no? O sea, es esta mamá que está violentando a los chavitos, ¿no? Para que tengan que estar trabajando, etcétera, etcétera. No sabemos exactamente cuál es el contexto, pues, ¿no? Pero está muy de la mano, aunque a veces hay tintes muy específicos entre la violencia y la discriminación. Vamos a ir viendo, ¿no? Esto. ¿Alguna otra forma, por ejemplo, de discriminación que hayan visto? Complexión física, o sea, por ejemplo, hablas de sobrepeso, muy delgada, etcétera, etcétera.
¿Sí? Por allá también, atrás y luego aquí. De género. ¿Qué es discriminación de género? Pues lo vemos en cualquier puesto político, se le da preferencia a los hombres sobre las mujeres. Se le da preferencia a los hombres a las mujeres, por acá. A lo económico. Un ejemplo como más tangible. Piojosos o lo que sea por su estatus económico, ¿no? ¿Ok? Por sus preferencias sexuales, ¿no? Gays, lesbianas, personas trans, ¿no? ¿Alguien más? ¿Un otro tipo que hayan visto? Ahí van saliendo varios tipos y varias formas de discriminación, porque está que es la discriminación y ustedes ¿de dónde creen que venga la discriminación? ¿De nuestros qué? ¿De nuestros prejuicios? ¿De dónde más? ¿Creen? ¿No creen que es algo que también aprendemos? O sea, algo que está en la sociedad o algo que nos han dicho. Piensen, por ejemplo, en las cosas que nos dicen, no sé. Bueno, a mí mi abuela me lo dijo, ¿no? Así como es que, mijita, hay que mejorar la raza. A ver, cuando tu abuela, tu mamá, tu tía, a las mujeres, a los hombres nos dicen, mijito, mijita, hay que mejorar la raza, ¿a qué se refieren? ¿A tener hijos guapos? Pero eso, ¿cómo aseguras tener hijos guapos? Tener una pareja que sea agraciada. ¿Y esa pareja agraciada cómo tiene que ser? De buen físico, blanca, delgado, todas esas discriminaciones que están, dice, por, ¿qué más? Ojo azul, blanco, ¿no? Con dinero, ¿no? Pocas veces dice, bueno, que sea inteligente, mijita, ¿no? O sea, siempre son atribuciones físicas específicas o de cierto estatus, ¿no? Por ejemplo, ahí ya va saliendo las cosas. Casi siempre las personas blancas, por definición, no sé, o sea, hacemos una analogía directa, es personas blancas con dinero, personas de bien, guapas, ¿no? O sea, es como todo va junto, ¿no? Es guapa, de buen físico, ojo azul, blanco, ¿no? Seguramente con dinero, porque pues las personas blancas tienen dinero, ¿no? Y yo les invito a pensar un poco, ¿no? La siguiente diapositiva, pues que la discriminación es un problema, y es un problema que en general no vemos, ¿no? Que no está presente en nuestras vidas, digamos, abiertamente, pero está en nuestras vidas todo el tiempo, todo el tiempo. Pensemos un poco en la historia de México. ¿Ustedes saben en qué año se abolió la esclavitud en México? ¿En qué año creen? Ya me dio calor. Fue el 19 de octubre de 1810. Fue el año de independencia de México, donde Miguel Hidalgo, en los papeles de independencia, parte, o sea, además de estos papeles de la independencia hacia el reino español y no ser más una colonia española, también hizo la abolición de la esclavitud. Pareciera o pensamos que en México no había esclavitud, ¿no? No había discriminación. ¿Han oído sobre las castas? En la colonia, ¿qué son las castas? La cruza de razas. ¿Qué es la raza? La cruza de lugares de origen. ¿Cómo qué orígenes, por ejemplo, en esa cruza? ¿Del español y mexicano qué era? Mestizo. O indígena, pues el español en ese tiempo, digamos en 1810, no existía esta concepción de mexicano-mexicana, ¿no? Es a partir de 1810, a partir de la independencia, que existe esta construcción de la nacionalidad mexicana. ¿Pero qué es la nacionalidad mexicana? Que viene de ahí, de esta división de castas, ¿no? El saltapatrás, mulato, mestizo, criollo. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles, ¿no? Los hijos, hijas nacidos en Nueva España,
pero de padre y madre española, ¿no? Mulato, los mulatos. ¿Qué combinación era la de los mulatos? De negro con blanco, con español, ¿no? Con blanca. Ahí ya había divisiones, si era blanca y el padre negro y era una cosa, si era padre negro o madre blanca era otra cosa, ¿no? Salta para atrás, ¿se acuerdan? Era, si no recuerdo mal, es indígena con negro, salta para atrás, ¿no? Además hasta los nombres, o sea, como ya desde ahí es bastante discriminatorio, ¿no? Hay en México algo que se llama, como está, no sé si han oído este rollo de del pictograma, o sea, el pictograma o el colorama de la piel, pues, ¿no? No sé si han visto algunos videos sobre discriminación. Yo les recomiendo mucho buscar algo que se llama el Consejo Nacional para Prevenir y Atender la Discriminación, que es CONAPRED. Y ahí reparten hay mucha información, muchos datos específicos para quienes les importa un poco más sobre este tema. Pero antes de avanzar, yo quisiera, ¿ustedes cómo definirían? O sea, ¿ustedes para qué es la discriminación? Para ustedes, ¿qué es discriminación? ¿Hacer qué? Hacer una persona menos. Hacer una persona menos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo les voy a, ¿perdón? Juzgarla por su apariencia. Les voy a dar la definición de diccionario, nada de otro mundo. Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, de sexo, ideas políticas, religión, etc. ¿Ustedes creen que esto pasa en México, que haya discriminación? ¿Que se trate diferente? Por ejemplo, por raza. Un ejemplo. O sea, no me digan cuál es la discriminación por raza, pero un ejemplo cotidiano que hayan visto. Las etnias, ¿pero qué con las etnias? Pues tratemos menos porque creemos que son personas con menor intelecto o menor capacidad cognitiva. Sí. Hablando, por ejemplo, de las personas indígenas, el simple hecho de, por años, no enseñarles en su lengua indígena y obligarlos a hablar español, ¿no? Por raza, por ejemplo, también, ¿ustedes saben ustedes creen que haya negros en México? ¿En dónde hay negros en México? Negros como tal, ¿no? Aquí un compañero dice, ¿no? ¿Chocolate carbón no hay? Sí, aquí dicen sí hay. ¿En dónde hay? A ver. Después llegaron a la costa de Veracruz. Ahí de hecho hay una estatua de unos que decidieron no ser esclavos. Y bueno, son los famosos en Veracruz. Los cimarrones. Los cimarrones. Y hay una estatua y es toda una historia bastante grande. De hecho, si se piensa de México, tiene tres raíces, que es española, indígena y los negros. De hecho, también aquí fuera de los hoteles hubo una gran concentración de negros. A lo mejor ahorita ya no se ven tantos, pero sí hay muchos. Tan hay discriminación por raza, y hablando específicamente de los afrodescendientes, afromexicanos, que están absolutamente invisibilizados, ¿no? O sea, dice, no, pues en México no hay negros, ¿no? Hay un movimiento social, se están organizando para que en las constituciones locales y en la Constitución Federal se reconozca, digamos, este origen étnico sobre la afrodescendencia. Hay una discusión entre se tiene que decir negro o no, es discriminatorio o no decir negro, ¿no? Pero digamos como el término que menos discriminatorio le parece a la mayoría de la gente es afrodescendientes o afromexicanos. No están reconocidos, o sea, en la Constitución hablamos de indígenas, hablamos sobre todo de esta otra raza que es como los blancos, los indígenas y los mestizos. Además decimos que en este país somos un país de mestizos, ¿no? ¿Qué es ser mestizo? Mestiza. ¿No?
esta combinación un poco de razas, ¿no? La discriminación existe y la discriminación parte de algo, o sea, parte desde lo que se dice o no se dice, ¿no? De estas personas invisibilizadas, pues, por ejemplo, una discriminación por sexo. Por acá decían, ¿no? ¿Hay algún compañero, alguna compañero como el rollo LGBT? ¿No? ¿Ustedes creen que las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, sean discriminadas en este país? Díganme una forma. En su forma de ser, pero ¿cómo? En apartarlos. Yo me considero como un rico, porque conozco muchas personas que son así y los aparto, no les hacen caso o tratan mal. Tener ideas diferentes. Se les discrimina desde esto que se le llama el bullying homofóbico. El bullying tiene muchos apellidos, ¿no? Hay uno particular que es el bullying homofóbico, que tiene que ver con todas estas personas que tienen alguna orientación distinta a la heterosexual, ¿no? Lesbiana, bisexual, gay, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ir desde ahí, desde apartarlos, desde no hablarlos, de discriminarlos, hasta la muerte. Las personas más discriminadas en este país son las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Somos el segundo país, ahí nos estamos siempre peleando el primer lugar con Brasil, donde más mujeres trans son asesinadas, ¿no? La discriminación también mata. Y esto es muy importante decirlo, porque pareciera que no discriminamos, que en este país no hay discriminación, que la discriminación no está tan mala, ¿no? O no es tan mala, pues, ¿no? Pero la discriminación también puede matar, por muchas razones. Y la que sigue, por favor, aquí hay otra definición que yo les quiero compartir. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Y es esa? La siguiente, por favor. Ajá. ¿Quién me puede ayudar a leer? Fuerte, fuerte. Todo acto o omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo de la profesión, las características físicas y la edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad o una combinación de estos u otros atributos que genera la anulación y el menoscabo, la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. Leyendo esto, les hago otra vez la pregunta. No me contesten, pero piénsenlo. ¿Alguna vez se han sentido discriminados, discriminadas? Tú realmente no. Muy bien, ¿no? Pero ojo, la que sigue. Hay que entender la discriminación, aunque no nos hayamos sentido discriminadas o discriminados, ¿no? No es lo mismo un comentario discriminatorio que un acto discriminatorio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? Lo que se dice que lo que se hace, uno es indirecto, uno es directo. Un ejemplo de un comentario discriminatorio. Porque eres mujer, no puedes tal, ¿no? Por ejemplo, por ser mujer. Un comentario discriminatorio es, pues porque eres mujer, no sé, no puedes cargar el garrafón, ¿no? No sé. Ahora se me ocurre esto. O no puedes estudiar tal carrera, ¿no? Manejas mal, porque eres mujer manejas mal, ¿no? Las que menos tienen accidentes son las mujeres, ¿no? Entonces está comprobadísimo estadísticamente que son los hombres los peores manejando, y además en Puebla, en general, los conductores, las conductoras somos los peores manejando, de todo el país. Bueno, esa es esa parte, pues, ¿no? Ese es el comentario discriminatorio, ¿no? Ay, seguro en el coche, ¿no? Este es típico, ¿no? Seguro es vieja, ¿no? Y entonces ves, ay, no, es un hombre, ¿no? Ese es un comentario, ¿no? Un comentario discriminatorio. ¿Qué es un acto discriminatorio? Hablando otra vez como las mujeres, ¿qué sería un acto discriminatorio? No permitir el acceso a algún lugar. ¿Algo más específico?
negarle el trabajo por ser mujer. Cuando te preguntan en el trabajo o te exigen, por ejemplo, una prueba de embarazo. Es contra la ley, ¿eh? Y lo siguen haciendo. Y no te contratan si estás embarazada, ¿no? En países europeos, sobre todo los nórdicos, ¿no? Dinamarca, todo, como estos países que están en el top 1 de igualdad, por ejemplo, no puedes poner ni la foto en currículum, o sea, a la hora de pedir un trabajo, no debes poner y no te deben exigir poner la foto, poner tu nombre y poner tu sexo. Siempre tiene que estar en igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, este rollo de se busca hombre o mujer, ¿no? O sea, como hay trabajos específicos para hombres y hay trabajos específicos para mujeres, ¿no? Eso es un acto discriminatorio. ¿Qué más podría ser un acto discriminatorio contra las mujeres ahora que empezamos con el... Cuando dicen buena presentación, ¿qué es buena presentación? Cuando tienes que usar falda y tacones, ¿no? Como si eso, ¿qué? ¿No? Eso es un acto discriminatorio, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo los comentarios discriminatorios que los actos discriminatorios, pero se empieza ahí. Una amiga muy querida, que al ratito vamos a hablar un poco más de ella, Agnes Torres, decía, la discriminación empieza por la boca. Hay que ser también intolerantes con los comentarios discriminatorios, porque ahí se empieza. La discriminación hay que pararla de tajo y desde que comienza. Sea yo discriminada o no, porque además también las personas que están a mi alrededor en algún momento pueden llegar a ser discriminadas por cualquier razón, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia entre el comentario discriminatorio y el acto discriminatorio, pero también entender que estos dos llevan a la exclusión, ¿no? Decían por ahí, ¿no? Como las personas LGBT, pues los apartas. A lo mejor no le haces nada, no hay un acto per se discriminatorio, ¿no? Pero ya con lo que dices, haces seguramente que esta persona solita, gay, lesbiana, se aparte. O sea, ni siquiera es algo que hacen directamente de decir, no, tú no te juntas con nuestro grupo de amigos para jugar en el recreo porque eres gay, ¿no? Bueno, no dicen así, ¿verdad? No te juntas ¿no? Y hay toda una serie de comentarios discriminatorios que este chavito gay, que esta chavita lesbiana, que esta chavito chavo trans no quieran acercarse, pues, o sea, ellos solitos van a estarse apartando, ¿no? Los dos, los comentarios y los actos discriminatorios llevan a la exclusión. ¿Y qué genera la exclusión? Puede generar hasta la muerte. ¿Qué genera la exclusión? Genera ser desiguales ante la ley y ante las oportunidades que podemos tener las personas. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos indígenas, afrodescendientes, discapacitados, ¿no? Por ejemplo, aquí no hemos hablado de la discriminación por discapacidad, ¿no? Las personas más discriminadas en este país, ¿cuáles creen que sean? Ya les dije las primeras personas más discriminadas, ¿no? Las personas trans, las personas de la comunidad LGBT. ¿De ahí quién es más discriminado? ¿Quiénes creen? Los discapacitados, las discapacitadas, ¿no? No solamente son discriminados por las personas, ¿no? Así como no te dejo entrar, no te doy un trabajo, no te ignoro, te digo cosas, pero son discriminados también hasta por por las construcciones y por las cosas, ¿no? No pueden entrar a edificios donde no hay rampas, ¿no? Bien. Y hablar de discriminación, creo que sí es muy importante decirlo, es hablar de derechos humanos. Casi nunca hacemos esta analogía entre discriminación y derechos humanos. Es muy importante pensar que cuando hablamos de discriminación hablamos de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien me puede decir? Si hay materia, ¿no? Es que ya no sé. Yo estudié aquí en la UAP, entonces cuando yo estudiaba teníamos una materia que se llamaba derechos humanos, pero ya no, ¿verdad? Bueno. Pero para eso la siguiente, vamos a hablar un poco de la ley. Y entonces, hablar de discriminación, esta cosa como, sí, a ver, es que creo,
Me muevo y no... Ah, ahí está mejor, es que me muevo y no se oye. No se oye tanto. Uy. Y ahora sí vamos a hablar un poco más del recorrido de la ley contra la discriminación, que es a lo que nos trae aquí un poco. Es un tema nuevo. Hablar de discriminación es un tema que se empezó a hablar cuando empezamos a hablar de derechos humanos. ¿Cuándo se empezaron a hablar de derechos humanos en el mundo? ¿Cuándo ustedes creen que se empezó a hablar de derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas, cuando se firma la Carta de Derechos Humanos del Hombre. Ya, hablando de derechos humanos. ¿Para qué? ¿Qué acto discriminatorio fue el que quería combatir esta Carta de Derechos Humanos? Segunda Guerra Mundial. Hacia los judíos, ¿no? Por raza. Y eso me lleva a hablar de las formas de discriminación. ¿Cuáles son las formas de discriminación? Una está ahí, ¿no? El racismo. ¿Qué otra forma de discriminación? Por religión, ¿no? Xenofobia. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de discriminación creen? ¿Con las mujeres qué es? Machismo, más bien, pero la forma de discriminación. El machismo es lo que provoca esta discriminación, pero ¿qué sería la discriminación por género, por ser mujer? Misoginia, ¿no? ¿Qué otra forma de discriminación conocen? ¿Por un rollo económico? O sea, que decían, es que la ropa de marca, ¿qué es? Clasismo, ¿no? Es muy importante nombrar las formas de discriminación porque existen y están. Perdón, creo que ahí está. Y parte de esto es que estas formas de discriminación o la discriminación nunca puede ser, no es separada, ¿no? A ver, por ejemplo, soy mujer. ¿Ustedes por qué creen que me podrían discriminar? Ya dije una, ¿no? Por ser mujer. ¿Por qué otra razón me podrían discriminar? O les compartiré por qué me he sentido discriminada. ¿Por ser mujer? ¿Por ser joven? ¿No? Es claro. Yo trabajo mucho con tomadores de decisiones y con diputados y diputadas, y es parte de mi trabajo, ¿no? Y siempre ven más chiquita de la edad que soy, ¿eh? No voy a decir mi edad. Dice, ay, pero sí, tan joven y tan inteligente, ¿no? Así como, las personas jóvenes o los jóvenes no son inteligentes, ¿no? Voy a estas reuniones y voy con hombres, ¿y a quién creen que ven o se dirigen? Yo soy la directora general de mi organización. Yo soy la que tiene el poder ahí. Pero los diputados, las diputadas, el fiscal, ¿no? Trabajo mucho con fiscalía y con Congreso. Va un hombre que a lo mejor tiene un cargo menor a mí, que no tiene tanto poder de decisión que yo, y se dirige al hombre, ¿no? Es típico, no sé si a ustedes les pasó, es como entran, ya no sé si pasa eso, ¿no? Yo nunca fui muy reventada, pues, pero en las discotecas, ¿no? El cadenero. O sea, que decide, ¿no? ¿Quién entra, quién no? ¿Por qué creen que dejan entrar o no? ¿Qué es lo que ven? La apariencia, pero ¿cómo tiene que ser esa apariencia para que te dejen entrar o no te sientas discriminada, discriminado? Guapo. ¿Pero qué es ser guapo más que eso por acá? ¿Por la forma de vestir? ¿Cómo creen que les va la gente con tatuajes? ¿Mal? ¿No? ¿Qué se piensa cuando una persona tiene tatuajes? Yo siento la verdad que hoy en día ya las personas que tienen tatuajes no son tan discriminadas. Porque estamos hablando de los 80s, 70s. Una persona estaba tatuada solamente los senos que estaban en la casa. Y hoy en día, o sea, yo me quiero tatuar, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y estoy seguro que por lo menos todo el mundo acá ha pensado por lo menos una vez en su vida tatuarse. Y cuando ves que hay un tatuado ya no te da tanto miedo, porque ya es normal.
ya es común en la sociedad. Pero tú crees que de veras tengan, o sea, por ejemplo, tú has visto a actores, actrices, Sí. o sea, que no sea el personaje del tatuado, pues, no, o sea, como hay personajes específicos donde sí, el personaje es el tipo este que o la chava tatuada, ¿no? Pero si ustedes ven en la tele, pues, en realidad no hay tantas personas, o sea, no hay tantos personajes que puedan actuar, ¿no? Hay muchos, hay algunos, hay un movimiento aquí en México de actrices y actores que están como en el rollo de sáquennos con nuestros tatuajes, o sea, estos somos, lo que hacen es maquillárselos, porque la chica bien, la niña buena, no puede tener tatuajes, porque el que es delincuente, porque el que es mara, ¿no? Porque el que es un rebelde, tiene tatuajes. Por ejemplo, hablando del cine o de las telenovelas, ¿qué papeles tienen? O sea, ¿ustedes creen que en las telenovelas, en las series mexicanas, hablando de las telenovelas o las series mexicanas, de verdad representa lo que es la diversidad étnica en México? ¿Quiénes son los ricos? Los blancos. Las actrices, actores morenos, morenas, ¿qué personajes tienen? Las personas de servicio. ¿Las qué? Las mamás pobres. ¿No? Sigue habiendo este rollo de este prejuicio de eres moreno, ¿no? Eres morena, tienes entre más piel clara, más piel, o sea, este rollo que les decía, perdón, al principio a mí mi abuela me lo dijo, no, mijita, tienes que mejorar la raza. No, yo nunca lo había oído hasta ella, pues, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Haz un hijo güerito, ¿no? Que te salga güerito, porque güerito es igual a bonito, ¿no? Dice aquí, por aquí no, pues no. O sea, güerito no tiene que ver con la belleza, pues, pero tiene que ver con un estatus o con lo que creemos que es bello, ¿no? De las modelos, por ejemplo, las top model, ¿qué porcentaje creen que haya de las top model que no sean blancas? O sea, que sean afro, asiáticas, latinas. Menos del 5%. El 4% del total de top models son mujeres que no son blancas, que no son caucásicas, que no cumplen con este estereotipo de belleza. Y por acá dicen es que el güerito no es igual o blanquito no es igual a guapo, ¿no? Pero el problema o nuestro prejuicio nos dice que sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar a la cosa como no tan linda, así que voy a pasarlo muy rápido para hacer un recorrido legal del asunto y platicarlos en qué momento y por qué estamos trabajando, por qué es tan importante trabajar desde la política pública y desde la legislación el tema de discriminación, ¿no? Uno de los antecedentes es con Vicente Fox, con la Ley Federal para prevenir la prevención y atención de la discriminación, y crea el Consejo Nacional de Prevención y Atención contra la Discriminación, el CONAPRED. Búsquenlo de veras, ¿eh? ¿Ustedes sabían que ustedes pueden poner una queja si han sido discriminados? ¿Discriminadas? Este CONAPRED, este consejo, y tú puedes poner tu queja en línea, así póngale queja CONAPRED, y ustedes pueden poner una queja a particulares, ¿no? Por ejemplo, en ese antro no me dejaron entrar porque llevaba tenis, ¿no? O porque tenía tatuajes, o porque tenía piercings, o porque mi tono de piel y mi dijeron, no, aquí no entran, ¿no? A veces no te dicen tan fácilmente cuál es el acto discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden poner una queja. Yo les invito que si alguna vez se sienten discriminados, discriminadas, pongan una queja. Es muy fácil, solo narran, le ponen queja y ya. Y lo que hacen es, lo que sigue es, por ejemplo, hacerles una advertencia, decirles, oigan, esta persona puso una queja con ustedes por este acto discriminatorio, y entonces lo que vamos a hacer es resolver eso, y van a recibir capacitación para resolver como todo este rollo acto discriminatorio y que no vuelva a pasar. Tiene sus límites, sí, pero bueno, por lo menos existe esta institución.
Y en 2011 se reforma la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 constitucional. Antes se hablaba de garantías individuales, ahora se habla de derechos humanos. Y este es un paso importantísimo. O sea, las leyes internacionales, los tratados internacionales que firmó México, entonces ya se vuelven de suma importancia y sube a rango constitucional y está al mismo nivel los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución. La que sigue. No sé si va. Sí, ahí va. Bueno, están las leyes. ¿Saben la diferencia entre leyes generales y leyes federales? De plano, ¿no? Las leyes generales son las que dan el marco para que vayan y estas leyes se vayan, digamos, bajando a los estados. Entonces, toda la ley general debe haber una ley estatal. Y entonces en estas leyes estatales y las leyes federales son las que aplican a las instituciones federales. No voy a ahondar más en el asunto. La que sigue. Y ahora sí un poquito más a Puebla. En 2007, varias organizaciones de la sociedad civil empezamos a trabajar el tema de discriminación y parte importante de la agenda era la ley contra la discriminación y eran grupos LGBT. Eso es muy importante decirlos. En este estado, las organizaciones y las personas que han impulsado el tema de discriminación son organizaciones pro derechos LGBT, muchas de ellas organizaciones LGBT, y son las personas que están interesadas en este tema. Aunque hablar de discriminación no solo es hablar de homofobia o transfobia o lesbofobia, como hemos visto, ¿no? También es hablar de discriminación por raza, por identidad, por género, ¿no? Por discapacidad, etcétera, etcétera. La que sigue. En 2005 se llevó a cabo la primera encuesta nacional sobre discriminación. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuáles son las personas que salieron? Ahí está, más o menos, 2005, sí. ¿Cuáles fueron las personas que se sintieron, o sea, que son más discriminadas en este país o que sintieron ser más discriminadas? Las personas LGBT. ¿Y con qué? Con esa pregunta que está ahí. O sea, a la pregunta, ¿a quién no permitiría vivir en mi casa? Y había opciones, ¿no? Mujer, indígena, indigente, una persona con tatuajes, etcétera. Había muchas preguntas. Casi el 50% de las respuestas de las personas dijeron que no vivirían con una persona gay, lesbiana, transexual. Son las personas más discriminadas en este país. Y coincidió exactamente con ser el grupo que percibía ser más discriminado, ¿no? Las personas LGBT, sobre todo las mujeres trans, son las que asesinan por discriminación. La discriminación, otra vez les digo, mata, pues. La que sigue. Pero en ningún partido político tenía esta agenda, aunque ya estaba la ley federal contra la discriminación y lo que decía la ley general, y eso era un mandato para generar la ley estatal contra la discriminación. Y es en la legislatura, la 57 legislatura, que es 2008-2011, que mete en su agenda este tema, donde empieza a hablarse sobre la ley, pero pues no fue un tema importante, pero pasó algo muy importante, la que sigue. Y es como que les digo, esta amiga, Agnes Torres. Primero pasa esta reforma en el artículo 1 constitucional, al artículo donde se mete que los derechos humanos a nivel y a rango constitucional en el artículo 1 constitucional. Y garantiza la no discriminación. Eso es muy importante. Nunca antes en la Constitución, en una ley, se estaba hablando o se hablaba de garantizar la no discriminación en este país. La que sigue. Pero, no sé si ustedes oyeron, yo creo que no han de haber oído, toda la discusión se vio en torno a hablar de orientación sexual o de preferencias sexuales, ¿no? O sea, sobre todo los diputados panistas estaban muy, no querían hablar sobre sexualidad porque era una cosa tabú, religiosa, etcétera, etcétera, y solo querían hablar de preferencias y básicamente esa fue la discusión y por eso no querían dejar pasar o aprobar la ley contra la discriminación, ¿no? Y cuando en Puebla se hizo la reforma para adecuar a la constitución local, solo se quedó en preferencias.
para las organizaciones era muy importante que quedara preferencias sexuales porque era visibilizar un grupo muy importante que era el LGBT. La que sigue. ¿Y cómo creen que nos hicieron caso los diputados y los partidos? Ahí está. ¿Cómo? Cuando asesinaron a Agnes Torres. Agnes Torres era una activista, una mujer trans, que trabajaba con nosotros en el ODECIR. Estábamos trabajando una ley de identidad, o sea, el cambio de nombre y de sexo de las personas trans para ponerlos en concordancia con su género elegido. Y entonces es a raíz de este asesinato que pudo haber presión, que nos sentamos las organizaciones, que fue un gran escándalo, digamos, y que se pudo, y en este sentido ahora sí se le puso este apellido de sexuales y queda preferencias sexuales. No se puede discriminar a ninguna persona por raza, por género, por religión, etcétera, etcétera, y por preferencias sexuales. Y se penalizó la discriminación en el Código Penal. Entonces eso también es muy importante que ustedes lo sepan. En el estado de Puebla, no en todos los estados de la República, pero en el estado de Puebla la discriminación es un crimen, ¿no? O sea, no es como, ay, pues es que me discriminaron, ¿no? O sea, por ser mujer, porque me preguntaron que si a la hora de aplicar a un trabajo, si estaba embarazada o no, no me lo dieron, o porque estaba embarazada me corrieron, etcétera, etcétera. Si quisiéramos, las personas podrían denunciar penalmente y tener una, digamos, una pena punitiva, o sea, que puedan ir a la cárcel o haya reparación del daño, ¿no? Por discriminación. Es en 2011 que se presenta la primera iniciativa de ley contra la discriminación, y les voy a contar un poquito que es como medio aburrido y me voy a pasar muy rápido. La que sigue, el diputado Guillermo Arechiga del PANAL, trabajamos con él una iniciativa de ley contra la discriminación que se supone que había oído a las organizaciones, etcétera, etcétera, y resulta que un día nos habla un reportero y nos dice, oigan, van a pasar una reforma, van a pasar la ley contra la discriminación y esta es la reforma que él está subiendo al pleno en el Congreso, y resulta que cuando la leímos nada tenía que ver con esta reforma de ley que nosotros habíamos trabajado con él. Y entonces donde le faltaba carnita a la ley, donde no se tomaba en cuenta tanto los derechos de la población LGBT, y empezamos a hacer ruido, y es por eso que no se aprobó, digamos, esta ley tan floja o terrible, pues, ¿no? La que sigue. Y en el ODECIR se logró impulsar una acción urgente para que este documento no fuera aprobado y se cambiara al documento que sí habíamos trabajado con las organizaciones. Esto tardó más de 1 año y medio en ocurrir, y además esta ley no tenía reglamento, ¿no? Ustedes saben que las leyes, por ejemplo, si las leyes existen, si no hay reglamento, no pueden ser aplicables. O sea, pueden decir los diputados o el gobierno, es que ya tenemos tal ley que protege los derechos, tal, tal, tal. Y entonces la segunda pregunta que ustedes deberían hacer, ¿esa ley tiene reglamento? Sí, no. Si no tiene reglamento, no puede ser aplicable. Es una ley que no sirve. Es una ley que no se puede aplicar. Es una ley que las dependencias, la fiscalía, los ministerios públicos, las universidades no podrían aplicar, ¿no? Y tardó más de 5 años en que se aplicara el reglamento, perdón. La que sigue. Es hasta finales de esta legislatura que se presentó, en 2011, recuerdan, y su reglamento, o sea, fue en 2011 y su reglamento fue publicado en 2015, más de 1 año, ahí dice con 1 año y medio de retraso, pero más de 1 año de retraso. Esta ley dice que todas las organizaciones, todas las dependencias, la universidad tendría que tener un comité contra la discriminación, o sea, muchas personas donde, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, pensando en la universidad, estamos en la universidad y entonces hay actos discriminatorios contra los universitarios o contra los trabajadores universitarios, y debería haber este comité donde podría llegar cualquier persona que ha sido discriminada para trabajar el asunto, ¿no? Esto no existe, y no existe porque no hay reglamento y no hay un Consejo Estatal contra la Discriminación, porque apenas es hasta, ¿qué año es? 2017, recuerden que se aprueba en 2011 y es hasta 2017 donde apenas están sacando la convocatoria para formar este comité estatal
y después de formar el comité estatal, todas las dependencias, incluyendo las universidades, tendrían que también tener sus comités particulares contra la discriminación. Ahí les paso la otra, que es como alguna reforma, la reforma que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo se debería conformar el artículo 17, 18? Les voy a dejar un ratito para que me lo lean, no es tan complicado, no es, digamos, cómo tendría que ser este comité, ¿no? Se tendría que observar las disposiciones. En el artículo 18, en el caso del Poder Ejecutivo Estatal, el comité se refiere al artículo anterior, etcétera, etcétera. La que sigue, ¿quién debería conformar este comité? Y ahí están los quienes deberían conformar este comité a nivel estatal. Y bueno, la que sigue. Y al día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos, pues sigue del Congreso, sigue oponiéndose a que esto se forme y lo más importante es que estos comités tendrían que empezar a operar. Y quiero llegar a las conclusiones, que es como lo que más me importa en este momento. Antes de que todo el mundo se muera, no, se duerma, perdón. También así ya me voy. A mí que me interesa la discriminación y la ley y cómo fue esto, lo hice súper rápido. Me gustaría primero decirles que el trabajo de las organizaciones, o que ustedes, por ejemplo, se piensen en cómo podríamos trabajar en las organizaciones o para qué sirven las organizaciones, etcétera, etcétera. Uno de nuestros trabajos es ese trabajo de incidencia política y de impulsar leyes que ayuden a mejorar la vida de las personas, de las mujeres, de un sector en particular específicamente, de las personas LGBT, de las personas afrodescendientes, de las personas afromexicanas, de las personas indígenas, etcétera, etcétera. Si no hay leyes que nos amparen, no podemos exigir nuestros derechos. Al principio, cuando les decía, hablar de discriminación es hablar de derechos humanos, y no hay forma de exigir estos derechos humanos si no está en un papelito, que puede parecer muy aburrido y todo este transcurso, pero por ejemplo yo les puedo decir, es un trabajo, yo no he estado en todo el proceso, pero que desde 2012 varios de mis compañeros están haciendo para que se aprobara la ley contra la discriminación del Estado de Puebla. Es un trabajo arduo, es un trabajo que ha costado sangre, es un trabajo que ha costado la muerte de compañeras, la muerte de mi compañera Agnes Torres, es un trabajo que nos ha costado amenazas, por ejemplo, tengo una amenaza de muerte, ¿no? O sea, no es un trabajo que dice, ay, pues es que la discriminación, ¿para qué? ¿No? ¿O de qué sirve? La discriminación mata, pues. Hay personas que cometen crímenes por eso, por nuestros prejuicios, por lo que creemos, porque creemos que esas personas, por lo que son, por ser indígenas, por ser mujeres, por ser trans, por ser gays, ¿no? Por ser negro, por ser discapacitado, merecieran morir. Más unas que otras, ¿no? No es lo mismo. A las mujeres nos matan por ser mujeres. ¿Ustedes saben un poco los números de feminicidio? Sí, por acá, ¿como cuántos feminicidios vamos? Era mucho, me acuerdo que el año pasado salía como cada semana una mujer así, una embarazada, o sea, era como semana por semana salían como mujeres, y de hecho unas que fueron de la misma escuela, o sea, entonces, pues... Hay 7 chicas universitarias de la UAP, solo de la UAP, que desde 2013, que hacemos el conteo hemerográfico de feminicidios, han sido asesinadas. 7. Vamos, más de 300 mujeres asesinadas desde 2013. ¿Por qué desde 2013? Porque en 2013 se aprueba el tipo penal feminicidio. Y a esto me refiero con la importancia de las leyes. Si no existe en la ley, no existe para el Estado, no existe para el gobierno. Y entonces, por ejemplo, el gobierno podría decir, es que antes de 2013 no había feminicidios, antes de 2013 no asesinaban a mujeres. Solo que antes de 2013, como no existía en el Código Penal, como no era un delito, como ahora es la discriminación, por eso es tan importante, aunque parezca tan aburrido, ¿no? En el código, por eso es tan importante que aparezca y esté enunciado en el Código Penal, en una ley, ¿no? En la Constitución, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de eso.
hay que conocer nuestras leyes y hay que exigir nuestros derechos, ¿no? ¿Por qué es importante? Algunas de las conclusiones que yo quisiera platicar con ustedes. Además, antes de llegar a estas conclusiones que ya están por ahí, sí, déjalas, no importa, está bien. Para que vayan leyéndolas y entonces ya sepan que contestarme a la hora que les pregunte, bueno, ¿y qué concluimos de esta plática? Este país es un país absolutamente discriminatorio. Nos discriminamos entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, por todas las razones. Y no es solo un tipo de discriminación, ¿no? Todo el tiempo nos estamos discriminando. Porque eres joven, porque eres mujer, porque eres discapacitado, ¿no? Porque eres indígena. Pero además, ¿cómo discriminamos en México? Discriminamos en chiquito, como si eso lo hiciera más o menos feo. Es que ese negrito, es que negrito, ¿no? Ay, esa, es como la chacha, ¿no? La chacha, ¿no? O sea, es absolutamente, es que todo el tiempo estamos discriminando. Ay, es que por puto, ¿no? El que viaja el último, ¿no? Hay que mejorar la raza, mijita, ¿no? Todo el tiempo estamos discriminando y tendríamos que ser mucho más conscientes de eso. Y no lo somos. No solamente todo el tiempo estamos discriminando, todo el tiempo, la mayoría de las personas hemos sido discriminadas, ¿no? Y además también muchas veces, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? El problema de discriminación tiene que ver con un rollo de inclusión. Por ejemplo, ¿quiénes acceden a la universidad? ¿Quiénes pasan? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Quiénes pasan el examen? Que tienen la posibilidad la posibilidad económica, ¿no? Aunque sea una universidad pública. ¿Qué porcentaje de indígenas? No lo sé muy bien, pero ¿qué porcentaje de indígenas hay en la universidad aquí, en la UAP? Bueno, debe ser mínimo, ¿no? O sea, abiertamente indígenas. Eso es discriminación, invisibilizar, que ni siquiera los vemos. ¿Qué porcentaje de los estudiantes universitarios son afrodescendientes? Ni siquiera lo vemos. O sea, la invisibilidad también es discriminación. ¿Qué porcentaje de estudiantes universitarios, universitarias son discapacitados, discapacitadas? Apenas hubo una nota, no sé si ustedes la vieron, un chico de una asociación civil también que pertenece a una asociación civil de sordos, ¿no? Ya no puede seguir estudiando, está estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, creo que literatura. No puede seguir estudiando. ¿Por qué creen ustedes? Sordo. Pero ¿por qué no? Sí, o sea, sordo no puede escuchar las clases, claro. Pero ¿qué es? O sea, hay por ejemplo, en España, hace 2 años, 3 años, fue la primera persona, un chico con síndrome de Down, la primera persona, el primer español con síndrome de Down, con un título de licenciatura, o sea, que se graduó de la universidad. O sea, no tiene que ver si tienes una discapacidad o no. El lenguaje de señas, la universidad no pudo proveer a un traductor en todas las clases para que este chico pudiera acceder y pudiera terminar. O sea, ustedes un día, o sea, por ejemplo, chequen el edificio, los edificios. ¿Qué tan amigable es para, por ejemplo, una persona con discapacidad? ¿Ciego? ¿En silla de ruedas? No solamente es quién tiene o quién puede, digamos, en la forma económica de acceder o pagar la inscripción o poder pagar
todo lo necesario para mudarse de ciudad si es que es foráneo, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, ¿quiénes de verdad pueden acceder a la educación superior, por ejemplo? Y bueno, quiero ver qué hora es, sí, ya, vamos terminando. Solamente es como una invitación a que reflexionemos sobre la discriminación y las formas de la discriminación. Que la discriminación empieza desde la boca, ¿no? Desde lo que decimos, pero también en lo que hacemos, pero sobre todo está a la hora de hacernos tontas, cuando vemos que otra persona está siendo discriminada. No es mi problema, pues si yo tengo el acceso a todo, ¿no? ¿Para qué me meto en rollos? ¿No? ¿Y alguien me quiere ahí compartir las conclusiones, ya nada más para cerrar esto? La primera conclusión, ¿por qué es importante hablar de discriminación? Hablar de discriminación es importante porque cuando existe un ambiente donde esta prevalece, se estigmatiza a la población, se excluye y se niegan derechos. Bueno, un poco el ejemplo de este chico sordo, ¿no? En la universidad. La siguiente conclusión, ¿quién la lee? Pero no vas a hablar, hay que actuar, procurar políticas y acciones que prevengan y entiendan los problemas derivados de El Estado no lo va a hacer porque es un bien buena onda, ¿no? Claro, ¿no? El voto no nos los dio a las mujeres porque pues es que pensaba en los derechos de las mujeres, ¿no? Es algo que se ganó y con sangre también, pues, ¿no? No se puede eliminar la discriminación si no hay política pública, si no hay ley, si no existe en el papel en la Constitución y si no hay todos estos programas y cosas que debería haber en todas las instituciones de inclusión y de no discriminación. Y ya, la tercera y última conclusión, ¿quién la lee? Las leyes se construyen gracias al esfuerzo de muchas ciudadanas y ciudadanos con un férreo compromiso porque las cosas sean de otro modo, no por la voluntad de legisladores o partidos. Bueno, ya había dicho un poco más sobre eso. Y la que sigue es que no sé si hay más conclusiones. No, ya. Ahí están todos mis datos, los datos de la organización. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tengan pregunta. Este es un tema de los que trabajamos. Otro tema de los que trabajamos es feminicidio, trabajamos rollos LGBT, matrimonio igualitario, ¿no? Violencia, derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente, violencia obstétrica, etcétera, etcétera. Síganos en las redes sociales, ahí damos un montón de información y datos, etcétera, etcétera. Y yo no sé si por la hora, rapidísimo, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vi que levantaron la mano, chicos. ¿No? Un poquito más fuerte. Claro. Ah, entre ellos, ¿no? ¿Tú dices? Sí, yo ahí te diría, cuando es entre la misma población no es discriminación y es reapropiarse de esas palabras que son discriminatorias y violentas. Entonces, si el otro, la otra, que es heterosexual, me dice jota, dice puto, mayate, etc., para violentarme, para discriminarme, yo me apropio de esa palabra y le quito todo ese valor violento y discriminatorio y entonces se vuelve algo en lo que tú y yo, pero solamente puede pasar entre personas, digamos, en este caso gays. O sea, eres bien jota. Sí, soy jotísima, soy más jota que tú, ¿no? Tengo un amigo, ¿no? Es gay, ¿no? Y le digo, tú eres mi jota, ¿no? O sea, es como, le quitamos el valor, digamos, como esa connotación negativa. Por ejemplo, otra palabra es puta, ¿no? Hay movimientos feministas donde se quieren apropiar de la palabra, ¿no?
Y entonces a una mujer se le discrimina, se le violenta diciéndole es que eres bien puta, deja de ser tan puta, etc, etc. No lo sé. A eso es a lo que me refiero. Y entonces nos apropiamos de esa palabra y claro, soy... No soy puta, soy putísima. Y así hay otras palabras con las que les vamos quitando la connotación negativa para, digamos, decir, si tú crees que con eso me vas a violentar, me vas a discriminar, esa palabra para mí jamás va a ser discriminatoria o violentadora, pues. Es que me acuerdo de una frase muy tonta, no hay que generalizar, ¿no? Es un grupo específico de mujeres que hicieron una frase muy chusca que decía, la que es puta no disfruta hechos. No dice nada, pero ese tipo de cosas también hacen ayer. Sí, es como para decir, no me voy a sentir mal por lo que me estás diciendo. Si tu intención es discriminarme, no te lo voy a permitir. No sé si alguien más. ¿Algún comentario más, chicos? Bueno, pues, Janet, muchísimas gracias. Creo que el día de hoy todos nos vamos con una reflexión acerca de que si hemos sido discriminados o hemos discriminado alguna ocasión. Y bueno, existen además... Ay, perdón, se escucha un poco feo. Que existen además políticas y diferentes instituciones a las que podemos acudir en caso de que veamos también que están discriminando, ¿no? Entonces, bien, muchísimas gracias, chicos, por estar acá. Vamos a darle un reconocimiento a Vianet por su participación, así como al director de la Facultad de Administración, el maestro Mateo Chino, por habernos permitido este espacio, por su colaboración. Y bueno, un aplauso, por favor. Así como un agradecimiento a la Dirección General de Educación Superior por traernos estos foros y por permitirnos a todos los estudiantes y universitarios contar con estos temas de discriminación, etcétera. Los invito a que visiten la página de cuentaconmigo.boap.mx, en la que pueden encontrar diferentes temas, así como la continuidad de este foro que terminará el día viernes. Muchísimas gracias. Mike, no sé si quieren decir algo, maestro. Pues brevemente, buenas tardes a los presentes, a los presentes. Estamos platicando hace un momento sobre lo fácil y difícil que es impulsar ese tipo de temas y diálogos. Me resulta increíble que en la universidad a veces no haya condiciones favorables, pero bueno, hay que ir avanzando. A mí en lo personal me da mucho gusto que estas cosas no sean como raras, sino sean temas vigentes, que las podamos aplicar, que las podamos transmitir, compartir. Creo que es algo que nos hace falta mucho en la sociedad, en nuestro ambiente, en la familia, en todas partes. Entonces, para mí este reconocimiento es inmerecido, más bien es por la disposición, la voluntad de la comunidad de la Facultad de Administración, por la apertura hacia estos temas. Pues muchas gracias y seguiremos en el tema. Solo comercial, me acordé. Pueden hacer su servicio social con nosotros. De hecho, sí pedimos de administración de empresas y no recuerdo qué otra, pero si no es de la licenciatura podemos abrir, o sea, tenemos el convenio con la UAP, y para que aprendan también pues un poco de estos temas. Y me parece que también el trabajo con las organizaciones desde los universitarios, aunque digamos no es la carrera, no tenga que ver con lo social, me parece que es muy importante que se acerquen, y si estos temas les interesan, pues el ODECIR está abierto. Hay prácticas profesionales, servicio social, voluntariado. Y bueno, quiero pedirles, por favor, un aplauso a Miguel Arana. Él es responsable de que trabajemos siempre estos foros y que siempre está comprometido con la institución para que lleguen estos temas a ustedes. De verdad, valoren mucho las ponencias, las conferencias, y llévense siempre un poquito de conocimiento y de reflexión. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. ¿Algo vas a comentarme? ¿No? Muchísimas gracias. Perdón, no
quiero alargarme, solamente invitarlos a que participen de las actividades, como lo dijo la maestra Gaby. Toda esta semana se diseñó un programa bastante interesante como la conferencia del día de hoy. Hay conferencias, hay talleres, hay proyecciones de la muestra internacional de cine con perspectiva de género 2017 en diferentes unidades y puntos de la universidad que creo que debemos de aprovechar. Ahí estamos siendo parte de una transformación, o mejor dicho, de una transición, y creo que tenemos que empezar no solamente con ustedes, que son los estudiantes, sino también con nosotros. Así que yo los invito, por favor, allá afuera hay mucho material en la mesa que se puso en la salida, para que lo puedan compartir. A lo mejor ustedes ya llevan, pero llévense programas para sus compañeros y compañeras, y ayúdenos también a replicar este mensaje. La página www.cuentaconmigo.boa.mx encuentran todo el programa en línea también, y pues hay que aprovechar estas actividades. Del 22 al 25 vamos a estar. El día de mañana continuamos actividades en el área centro y terminamos en el área de la salud, por si quieren checarlo. Así que nada más. Muchísimas gracias, maestro Mauricio. Muchísimas gracias, Vianet, maestra Gaby. Muchísimas gracias por todo y gracias a ustedes.